sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de estar con cada uno de ustedes en el lugar en el que se encuentra. Saludamos a las personas que siempre nos siguen y como ustedes saben, cada jueves tenemos historias, tenemos testimonios, tenemos varones y mujeres que pasaron un largo viaje, como decía esta alabanza, pasaron un largo tiempo en donde experimentaron diversas situaciones, pero ahí siempre uno llega a la meta, a una meta final. Y sobre todo recuerda que hay un versículo en la palabra de Dios en Filipenses 1:6 que dice que el que empezó una buena obra no la va a dejar inconclusa. Y realmente muchas veces tenemos que pasar diversas situaciones y procesos, porque la sanidad y la restauración Dios la hace completa y perfecta. Y para eso pues Él tiene que ir hasta las raíces, tiene que ir hasta lo más profundo de nuestro ser para realmente darnos esa verdadera libertad. Nosotros no buscamos estar reprimidos en nuestros sentimientos y emociones, sino que buscamos y anhelamos tener la verdadera libertad. Y solo Jesucristo nos puede hacer verdaderamente libres. Solo Jesucristo nos puede satisfacer esa necesidad que tenemos. Tiene necesidad de afecto. Quizás estás pasando soledad o estás pasando en momentos de desesperanza o angustia, pero ¿sabes qué?
en Cristo puedes encontrar esa solución. El único camino, la única verdad que puede hacerte libre y la única esperanza que tú puedes poner ahora es en la persona de Jesucristo, el Señor y Salvador. Bueno, el día de hoy estamos con una invitada muy especial. Está con nosotros Sandra López desde Colombia, así que le damos la bienvenida. Adelante, Sandra, con tus saludos para la gente que nos está acompañando en este momento. Hola, José Luis, buenos días a todos, buenas tardes, perdón, aquí está haciendo un poquito de oscuridad, que está tarde, temprano, perdón. Bien, feliz, muy emocionada de estar aquí con ustedes, de compartir con ustedes y bueno, siendo esa luz que el Señor puso en mi vida para poder extender también esa luz a otros, a tantos que estuvimos en algún momento en la oscuridad y fuimos sacados de esa oscuridad a través de la luz de Jesús y bueno, hoy somos esa luz también, como dice la palabra, somos la luz del mundo. Qué rico estar contigo, José Luis, con todo el público y bueno, aquí estamos. Sí, y bueno, nosotros SexLGTB Perú siempre queremos compartir estos testimonios de muchas personas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues Sandra, ella está a cargo de un proyecto, de un ministerio, de una forma de servir y ver esa herramienta de Dios para muchas personas, es el Ministerio SER, ¿no? Coméntanos un poco, Sandra, cómo es que nace o específicamente qué áreas trata el Ministerio SER. Ok, SER es un ministerio de restauración sexual, emocional y relacional, enfocado en ayudar a personas, a sus familiares, a aquellas personas que luchan con atracción al mismo sexo, adicciones sexuales y bueno, también todo lo que tiene que ver en el área relacional, ¿no? Que a veces no entendemos por qué no nos cuestan llegar a una persona y confiar en las personas. Entonces, SER nace el año pasado, en la pandemia, el año antepasado, nace en la pandemia, no, perdón, sí, el año pasado, nace en la pandemia. Yo venía sirviendo en otro ministerio aquí en Bogotá, donde el Señor hizo un proceso de restauración conmigo, y yo llevaba 10 años sirviendo en este ministerio, y yo le dije al Señor, ya quiero hacer la pausa, quiero descansar un tiempo, estaba trabajando en mis proyectos ya de oficina, y el año pasado, a través de la pandemia, el Señor empezó a hablarme, me despertaba, muchas noches me despertó dándome, digamos que todo lo que necesitamos del ministerio, y tuve que entender que era así, que era el tiempo de Él para que yo también empezara a confiar en ese llamado que Él tenía ya, como, no como independiente del cuerpo de Cristo, sino extendiendo precisamente ese ministerio tan hermoso con el que Dios me restauró. Y así fue que arrancamos con el Ministerio SER el año pasado. Hemos hecho ya varios programas, apoyamos, como les decía, a los familiares, a los papitos, a los tíos, nos llegan muchos tíos, primos, familiares de estas personas, y pues también tenemos a los luchadores, como nosotros nos denominamos, ¿no? Estamos en este tiempo, estamos de vacaciones y ya arrancaremos nuevamente en el mes de febrero del próximo año. Y realmente es importante todo esto porque vemos que a veces la iglesia no está teniendo quizás el conocimiento, la preparación o la dedicación específica a este grupo de personas, ¿no? Que necesitan realmente un trato muy puntual, muy específico, quizás de algún modo diferente a otros casos, pero es importante que las iglesias puedan saber que hay instrumentos, que hay ministerios enfocados específicamente en estas áreas de trabajo, ¿no? Porque a veces personas que no han pasado quizás esa experiencia no saben cómo tratar, no saben cómo hablar, no saben cómo acercarse a una persona que viene con situaciones de atracción hacia el mismo sexo, no sabe cómo darle esperanza o cómo darle pautas a un papá, a una mamá que está desesperada porque se enteró que su hijo ha pasado abuso o que su hijo joven está teniendo un tema de adicción con pornografía o masturbación y no saben a dónde ir o a quién recurrir, ¿no? Entonces, por ello es muy importante estos ministerios. Y realmente yo creo que una persona que ha vivido de algún modo todas estas experiencias puede tener esa capacidad de poder, a través de sus vivencias incluso, acercarse a esa persona que está luchando con estas situaciones, con estos sentimientos o emociones que están dominando su vida, ¿no? Sandra, eso es muy cierto, Luis.
Es muy suerte. Me acabaste de acordar un pasaje que el Señor también empezó, cuando empezó a hacer mi llamado al ministerio, era de lo que te daba, has dado. Entonces, sí entiendo que la iglesia tiene como las mejores maneras de podernos ayudar, pero no tienen como las formas. Y eso ha hecho daño de pronto no buscar, no solamente, digamos que no solamente en el área de la MS la persona puede ser restaurada, sino hay muchas áreas que ya te contaré. Yo atiendo casos que uno dice, wow, casos que no tienen que ver con la MS y son fuertísimos y yo digo, wow, Señor, si tú fuiste conmigo vas a poder con esto, pero entiendo que tienen que involucrarse todas las disciplinas espirituales. Y obviamente ya el manejo que también nosotros le damos a estos ministerios es escuchar la persona, dejar que su alma llore, que su alma saque el dolor que tiene, que pienso que a veces la iglesia omite eso, ¿no? Pensaría que es lo que le falta a la iglesia para poder ayudar un poco más a estas personas que en algún momento como yo luchamos con la atracción al mismo sexo. Y realmente es eso, ¿no? Quien ha pasado algo así puede realmente acercarse y abrazar a alguien y decirle, yo también lo pasé, pero pude salir y pude avanzar. Y los pasos que di fueron estos y Dios estuvo ahí, ¿no? No hay un molde específico, ¿no? No hay un molde específico que sea el paso 1, paso 2 y así estrictamente se va a cumplir, porque Dios es infinito y cada caso es particular y especial, pero las experiencias personales nos pueden ayudar a darle pautas a esa persona. Sandra, ¿cómo empieza cómo entiendes en tu vida que fueron esas raíces quizás que hayan afectado afectado tu mente, tu corazón durante un tiempo de tu vida? Ok, yo entiendo durante el proceso, empecé a entender que habían unas raíces que definitivamente sí habían marcado mucho mi vida. Pero quiero contarte, antes de que contarles cómo supe esas raíces, yo conozco al Señor porque a los 22 años yo tuve un encuentro lésbico y para mí fue como muy duro. Entonces, ver que yo tenía novio, yo era muy noviera, fui demasiado noviera, me agradaba andar con los muchachos y luego tener una experiencia así donde yo veo que mis emociones se volcaron hacia una mujer. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No lograba entender, empecé a luchar sola y en esa lucha hice muchas cosas, estuve buscando la respuesta a lo que estaba pasando en Dios, en religiones realmente, porque fue en religiones y terminó Nueva Era. Y entiendo yo que estando en Nueva Era el Señor tuvo misericordia conmigo y yo conozco al Señor. Me enamora el Señor, entro a esta iglesia, pero el Señor tenía como tal vez prioridad en ese momento era conquistar mi corazón para que realmente pudiera habitar ahí. Y se trajo todo el tema Nueva Era. Allí es donde realmente empezó a salir el tema de la MS. Empecé a luchar en la iglesia con el tema de la MS, busqué ayuda, tuve una muy buena amiga que todavía conservo la amistad de ella, gracias a Dios, orábamos, reprendíamos, iba a las consejerías, hacían liberación, y la cosa se puso dura. O sea, como yo le digo al Señor, salió realmente el monstruo que había dentro de mí. Y peleé con el Señor. Yo le decía, estoy en tu casa, yo no entiendo cómo puede estar pasando esto. Tú no, yo te quedé grande, entonces, bueno, como te quedé grande, pues me voy de mi casa, cojo mi vida y hago con mi vida lo que quiera. Y me fui a vivir los 7 años que viví la vida lésbica. Estando en ese último año, empecé a sentir que vivía como el hijo pródigo, ¿no? Comiendo con los cerdos. Ya llegué a límites de pecado muy fuertes, hice muchas cosas donde perdí principios, valor, temor a Dios, dejé muchas cosas, me volví mentirosa, ladrona, alcohólica, bueno, lo que te digo, pisoteé todos los valores, todos los principios que había en mi familia me había dado. Y estando entonces en ese momento siento al Señor que me llama, empiezo yo a clamarle como el hijo pródigo, no tengo pena ir a tu casa, bueno, si voy a tu casa, bueno, al menos me recibas y me pongas a trabajar con los obreros. Yo no le decía eso, pero yo le decía, yo soy una cabra loca que no quiere volver a pecar y lo único que yo puedo pedirte es que pongas no sé, me encierres para que esta cabra no se vaya a pecar. Y el Señor en su misericordia, en su amor, empezó a usar mi familia primeramente para traer restauración, porque quien se entera primero
de lo que estaba, de donde yo estaba saliendo, es una hermana mía, y el Dios la usa, abrazándome, declarando palabras, me decía tranquila, Dios te ama, Dios no te hizo así, porque ella me encontró en un estado de depresión muy fuerte, donde pensé en varias ocasiones quitarme la vida. Y el Señor empezó a usar mi familia, me rodearon, mis hermanos menores se enteraron, ellos declaraban sobre mi vida que Dios me había hecho mujer, que eso no era cierto. Ahí es donde empieza mi proceso de restauración realmente. Ahí es donde yo entendí las raíces. ¿Y las raíces cuáles fueron? O sea, para hacerte un paneleo así rápido, no contarles toda mi historia de Claro, y chica. algo que me doy cuenta aquí es importante, ¿no? Es que cuán importante es el apoyo muchas veces de la familia. Y eso es lo que yo les digo a los papás. A muchos papás les digo que cuando vienen con esta situación y les digo, hay una gran ventaja para sus hijos, que ustedes como papás están preocupados si quieren ayudar. En mi Ujú, caso personal, yo no tuve una familia que me apoye en ese proceso, ¿no? Entonces les digo a ellos, sus hijos tienen y sus hijas tienen una gran ventaja, a diferencia de mi caso, porque tienen papás y mamás que están preocupados y les están ayudando, ¿no? Y aunque sí, quizás ustedes como papás hayan fallado en algunas ocasiones en la niñez, en la formación de los hijos, pero ahora, en este tiempo, Dios le ha dado la oportunidad de resarcir, de poner su parte y ser ahora el instrumento de restauración y sanidad, ¿no? Cuéntanos un totalmente. poco de estas raíces, Sandra. Ok, yo recuerdo entonces en mi proceso eh, que yo, pues, digamos que como que entendí que mi familia era una familia disfuncional. Yo pensé que no, éramos totalmente una familia disfuncional. No tuve papá, o sea, mi papá dejó embarazada a mi mamá muchas veces, él se desaparecía, o sea que nunca tuve esa figura masculina y no tuve esa figura de papá. Tenía problemas de alcoholismo, entonces ya entiendo por qué en algún momento yo también tuve los problemas de alcoholismo. Y pues crecimos en un papá, con una mamá del campo, una mamá que tuvo que luchar con 8 hijos, con algunas situaciones muy difíciles, con su familia, eh, con la sociedad, con muchas cosas que tuvo que vivir. Y a raíz de eso, recibí mucho maltrato verbal y físico de mi mamá y de mis hermanos mayores. El hecho de que mi mamá tenía que salir a trabajar y buscar el dinero para la comida, para la vivienda, para el vestido, el estudio, bueno, todo esto que implica, nosotros permanecíamos mucho tiempo solos, vivíamos en casas, en inquilinatos, en arriendo, en casas de familias donde habían otras familias. Eso abrió puertas para abuso sexual. Entonces, hubo mucho abuso sexual en mi infancia. Recuerdo en el proceso que tenía esa percepción que había pasado, pero lo tenía totalmente bloqueado. Y entonces en mi adolescencia se empieza a ver reflejado tal vez ese trauma de los abusos, y es que tuve un abandono total de mi cuerpo, ¿sí? Tal vez no vestía tan masculino, pero me dejé subir de peso, usaba ropa suelta, y me la pasaba mucho con los chicos, tal vez buscando esa protección que no tuve con mi papá y obviamente que no tuve con mi mamá. Fue ese abandono, pues mi mamá no ayudaba tampoco porque imagínate que nos mantenían con el cabello corto. Y recuerdo en el proceso que el Señor me dijo cuando empezó la mentira a sembrarse en mi vida, y fue en la primaria. Recuerdo que estaba muy, muy chiquita y me gustaba un muchachito del curso, y él se acercó a mí, y yo pensé que pues, realmente yo le gustaba. Resulta que él se acercó a mí por mi compañera de puesto, era como la linda del curso, y creo que lo que me impactó en ese momento fue que ella no le prestó atención. Luego nos fuimos a clase y ella toda la clase me tomó la mano, entonces como que yo ahora recuerdo que no me sentía cómoda, que me sentía incómoda, valga la redundancia. No sé cuánto tiempo pasó, recuerdo ese momento y recuerdo que el Señor me dijo, aquí empezaron las mentiras. Recuerdo también otro momento donde se empezaron a sembrar mentiras, es ya estando un poquito más grandecita, y como yo me le medía, yo era muy callejera, José Luis, me la pasaba con mi hermano y todos los amigos en la calle, jugábamos todo, fútbol, baloncestos, bueno, todos los juegos. Entonces yo crezco con mucho, muy rodeada de varones y mujeres, pero yo noto que no tenía muy buena relación con los hombres en cuanto a intimidad, en cuanto
a tener lazos de amistad fuertes. Y entonces empiezan a haber comentarios como que yo parecía un niño. Y lo que te cuento, con el tema del cabello corto, mi mamá nos cortaba muchísimo el cabello pues para evitar que se nos prendieran los piojos o tal vez evitar tener Por que peinar ahorrarse el trabajo de peinarlas y de de tener ahí, porque peinarnos, estaba además mi cabello es totalmente muy, ocupada la mamá, ¿no? entonces ese era fácil. Entonces yo escuchaba que por ahí a veces hacían comentarios, sigue sembrándose la mentira. Estando ya en el colegio, a mí me encantaba mucho hacer obras de teatro, lo que era el baile, todas esas cosas. Y estando en una obra de teatro que creé, porque me gustaba hacerlo, creamos un personaje con otra compañera de un ventrílogo. Entonces yo era el ventrílogo, mi compañera hacía de un payaso. Ujú. Entonces, no sé por qué, no me preguntes por qué. Tal vez el concepto en ese momento mío de ser ventrílogo lo relacioné con lo masculino y lo que hice fue vestirme como hombre. Entonces, todos los shows que nos llamaban, porque en el momento que creamos esos personajes, ya todas las celebraciones del colegio, nuestro acto era el acto principal. Y recuerdo entonces un día estar saliendo de ese acto y estaban las chicas chuscas, mamacitas, bizcochas, como le decimos acá en Colombia, del curso, y estaban en fila. Y recuerdo que estábamos pasando y muchos se tomaban fotos y todo el rollo, y una de ellas me dice, uff, Sandra, si tú fueras hombre, serías un papacito. Ujú. Eso como que me siguió, o sea, empezó a como a bombardear más mi mente. Y todo esto lo entiendo que eso fue en el inconsciente, o sea, Ujú. tal vez lo pensé. Recuerdo tener Queda también grabado, como, ¿no? Queda grabado. Y yo creo que esa sí, primera experiencia de la caricia, el tomarse la mano en la escuela ahí con esta compañera fue, y el sentirte extraña era porque prácticamente no habías tenido esa experiencia exactamente, hacer tú iba a con ir a mamá y eso. papá. Y Iba a era ir a nuevo eso para porque, ti, no sabías cómo corresponder porque nunca habías correspondido un exacto, abrazo y ahora tenías por primera vez ese sentimiento de afecto que ese quedó contacto. marcado, ¿no? Recuerdo ahorita que antes de que pasara, o es que no estoy muy segura si fue mucho tiempo después de este suceso con la chica, recuerdo ver a una mamá dentro de la casa que vivíamos. eh, Estamos como en la puerta de mi habitación y ella en la puerta de su habitación y se agacha y abrazaba a su hijo. Y yo recuerdo en el proceso Ujú, que yo anhelaba eso, yo ujú, anhelé a esa mujer, o sea, el Señor me decía, esa fue la primera mujer que tú anhelaste porque tú anhelabas el amor de tu mamá. Mi mamá, obviamente, por sus temas, ella nunca nos besó, nunca nos abrazó, además, eso fue lo que ella recibió, o sea, nada. Ella no sabía cómo expresarnos amor, ella menos abrazarnos, expresaba su amor y también recuerdo que para yo recibir su afecto, yo no sé, pues me enfermaba, no es que lo hiciera a propósito, pero fui muy enferma de niña y recuerdo que mi mamá me daba gelatina y para mí eso era lo máximo. Yo amo la gelatina y hoy en día entiendo que era la expresión de cariño de mi mamá cuando me cuidaba para bajarme la fiebre y todas esas cosas. Eso es lo que entiendo. Entonces sí tienes toda la razón. No tuve ese contacto físico con mi mamá nunca. Recuerdo también una vez verla muy linda porque mi mamá fue y sigue siendo a pesar de sus 85 años, fue una mujer espectacularmente hermosa. Yo soy el patito feo de la casa. ujú. Eh, sí, señor. Entonces, recuerdo verla salir para su trabajo, toda una ejecutiva linda. Ella no era ejecutiva, pero ella se vestía mejor que los ejecutivos. Y recuerdo verla vestida divina. Estaba muy niña y decir, wow, yo quiero ser como mi mamá. Había ese anhelo en mi corazón. También entendí al Señor que esa fue realmente la primera mujer que yo anhelé porque yo anhelaba era mi mamá. Finalmente ahí está el afecto de mi mamá lo necesité siempre. Y estando entonces en ese momento del colegio, pues yo dije, wow, ¿qué pasó? Ujú. Recuerdo también en el colegio de pronto sentirme atraída hacia una maestra, pero no tenía claro los sentimientos, o sea, lejos de imaginarme que era atracción al mismo sexo, lejos, o sea, para mí era como normal sentirme Era atraída. admiración, era atracción, era ver quizás su desenvolvimiento, su forma de trato con los demás, ¿no? Además porque me trataba súper bien, entonces Exactamente. era eso. Yo era fui muy buena alumna, era excelente alumna, entonces el hecho de que siempre me decía, ven, eres muy pila, las palabras que me daba, que me afirmaba, porque mamá no lo hacía. Recuerdo también en el colegio, yo nunca tuve sueños, José Luis, nunca,
nunca me proyecté en la vida, ¿sí? De decir, voy a hacer una carrera, voy a hacer esto, voy a viajar, nunca. Y en el proceso también entendí con el Señor que allá en el colegio hacían izadas de bandera cada 15 sí, o 20 días y yo siempre ganaba el primer lugar. Entonces nos pasaban al frente, que no sé qué, y mamá nunca estaba. Entonces yo recuerdo una vez haber dicho, esto no vale la pena. ¿Para qué? Pues, ella nunca está aquí, llegaban las otras mamás, segundo, tercer lugar, y yo primer lugar, y mamá nunca iba. Y ahí es donde el Señor también me mostró que yo había renunciado a mis sueños. Pasa ese tema del colegio, eh, yo seguía con mi cabello corto, mi cuerpo súper abandonado, seguía muchos más amigos, empecé a tener novios, pero entonces yo tenía novios y los abandonaba fácil porque no bailaban, porque no se vestía bien, porque no olía rico, cosas así, entonces cambiaba muy, muy fácil de novio. Y yo no era bonita, o sea, físicamente yo era muy descuidadita, la verdad ahora es que el Señor ha hecho el milagro. Y, y no sé cómo pasa eso de tener tantos novios, tantos amigos. Y en esa adolescencia, ya casi adultez, empiezo a sentirme realmente atraída por una chica. Mm. Vuelvo y digo, no tenía claro qué era lo que pasaba. Y empiezo a pegarme a esta mujer y nos la pasamos para todos lados. Ella obviamente es conectadísima del tema. Yo sí estaba súper conectada. Yo ya quería tocarla. Yo ya tenía pensamientos sexuales con ella. Entonces, recuerdo que una vez estábamos en la sala de mi casa, yo ya tendría unos 17 años y estábamos en el sofá de mi casa y yo me le puse en sus piernas y ella estaba jugando con mi cabello y estábamos hablando. Ella estaba hablándome que estaba enamorada de un amigo de nosotros y mi hermana mayor me vio con ella en esa posición y me dice, uy, parecen lesbianas. Mm. Hoy en día entiendo que esa palabra fue como si me hubieran puesto una flecha en mi corazón. No tenía claro el concepto que era el lesbianismo, Ujú. pero también quedé como, "Ah, ¿qué pasó aquí?" ¿Sí? Pasa el tiempo, no le presto como atención al tema. Sí siento hoy en día y reconozco que en el proceso el Señor me dijo, eso también te marcó. Fueron tantas mentiras que el enemigo empezó a colocar que empiezo a aceptar esa mentira. Y cuando cumplo los 22 años de edad, tuve esa primera experiencia. Y si yo resumo, encontré una mamá en ese momento, pero una mamá que obviamente no me dio el amor de una mamá, sino que nos involucramos de una manera equivocada. Pero como empezó tal vez a conquistarme, fue por su trato, por sus palabras, porque me peinaba, porque llegaba con regalos, Que con realmente cosas. era la mamá que no habías tenido, pues. La mamá Total, que te enseñe, la mamá que te cuide, la mamá que te peine, la mamá que se preocupe por ti, la mamá que te dé afecto, la mamá que esté ahí pendiente, ¿no? Entonces, total, ya, todo ese vacío total. lo cubrió. Dime. Todo ese vacío lo cubrió, ¿eh? Esta relación Claro, está cubriendo. sí, aparentemente lo cubre, digo aparentemente porque en ese momento yo me desbordo, obviamente. Ujú. Recuerdo que la primera vez que yo acepté esa mentira fue, tuvimos un espacio pues de intimidad, por decirlo, que se dio por algo casual y ella me pregunta, me dice, porque hice toques hacia ella inadecuados y ella obviamente lo permitió y ella me preguntó que si yo era lesbiana. Yo del susto que tenía, de la emoción, de la adrenalina, de todo lo que estaba pasando, yo le dije que sí. Entonces ella me dijo, bueno, tenemos que hablar porque yo no, y no sé qué, todo el tema. Al otro día nos encontramos, pero ahí empezamos a tener una relación, ¿sí? Duró como 8 meses, pero yo llamo la relación tormentosa porque ella me doblaba la edad. Mm. Y obviamente el tema de hacer las cosas a escondidas, ¿no? Yo siempre acostumbrada a hacer lo que se me daba la gana, como decimos aquí. Yo fui muy rebelde con mi mamá, entonces yo hacía mi severa voluntad, entonces em, tener que ocultarme, estaba en el choque porque no entendía lo que estaba pasando realmente. eh, y digamos que ella a veces me ponía límites y empieza como una frenada y eso también me generaba enojo. Entonces yo también entendía, yo llegaba a mi casa, yo recuerdo que nos veíamos y súper chévere estar con ella. Nosotros no fuimos mucho de relación sexual, pues fue más como de intimidad, de abrazos, fue como ese apego emocional.
Y yo llegaba a mi casa y yo sabía que eso no estaba bien. Y yo decía, no, eso no está bien, yo tengo que acabar con esto, ¿qué va a ser de mi vida cuando me case, si tengo hijos, qué tal de honestas? No, 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 no lo tenía bien claro. Y yo entonces empecé a buscar ayuda. Ujú. Eh, Termino con esta persona porque empezó a buscar, a ponerme límites y planes de que yo tuviera novio y ella también, y felices los cuatro. Entonces, muchas, muchas cosas, tuvimos muchos, muchos problemas. Financieramente también estaba mal, entonces yo suplía sus temas financieros cuando le convenía, y bueno, cosas horribles que pasaban en esa relación para mí, que no las entendía. El hecho de no poder salir, entonces todo eso me frustraba. Entonces yo decido en un momento terminar la relación. Me dolió, sí, claro, tuve que hacer un proceso de duelo. Y ahí entonces es cuando yo en ese proceso de duelo busco ayuda por primera vez. Ujú. ¿A qué Eh, lugares o qué tipo de ayudas buscaste? Busqué, y en esa época yo conocí a un profesor que me dictaba física, química, y el tipo era psicólogo. Mm. Entonces yo le cuento lo que está pasando y el tipo me besa, ¿sí? Además que era horrible, yo fuera un doctor, esos chuscos papitos, pues de pronto hubiese pasado algo. Pero claro, yo quedé impactada y él me dice, lo que pasa es que tú le tienes miedo a los hombres. Entonces yo dije, este tipo está loco, ¿cómo se le ocurre? Si a mí me encantan los hombres, yo he tenido novios, yo me la paso con amigos, para aquí, para allá. Y simplemente, digamos que lo feo fue ese beso que me, como que guacale, pero el tipo me aterrizó un poquito, el tipo me aterrizó un poquito, me dijo que pensara lo que yo quería en la vida, que eso era una mentira, que yo tenía que buscar el por qué yo estaba creyendo eso, y que lo más, me aconsejó mejor que me alejara de esta persona, dijo, empezando porque es una persona que te dobla la edad, ¿sí? Yo salí muy aburrida, como que yo quería era que me dieran el ABC de que ya se me borrara lo que me estaba pasando, porque yo seguía, La receta claro, mágica. yo seguía luchando con emociones, o sea, yo quería volver a buscarle, entonces cuento. Pasa el tiempo, nos alejamos, ella sin novia, pasa como un año largo, 2 años tal vez, yo me novio y pienso que por primera vez en mi vida yo me enamoro de un hombre. O sea, realmente eso que tú dices, mis sueños, todo va a ser con él. Yo sentí que ya, dije, wow, esto fue un déjà vu. Ujú. Lamentablemente este chico es alcohólico, yo tuve experiencia también con uno de mis hermanos, fue alcohólico, tuvimos muy malas experiencias con él, entonces la relación se termina por eso. Él no quería buscar ayuda y yo tenía claro, creo que Dios me ha enseñado un poquito, me dio ese carácter de poder ser firme y tomar algunas decisiones también cuando las tengo que tomar, digo no, y no nos dimos la oportunidad porque yo decía, tú no va para ningún lado. Y no quería, yo tenía claro que no quería vivir con una persona alcohólica. Y la relación termina. Ahí entonces empecé a buscar ayuda otra vez. Ujú. Yo me enfermé físicamente, entré en una depresión también en ese momento. Y estando en esa depresión, entonces, esta doctora me empieza a preguntar, bueno, ¿hace cuánto que no duermes, hace que no comes, que no sé qué? Y yo le empecé a contestar hace 6 meses, hace 6, hace 8 meses, hace 6. Y al final de la consulta me dice, bueno, ¿qué te pasó hace 6 meses? Y yo solté en llanto y le conté lo que había pasado con esta mujer. Y ella lo que me dice es, eso es normal, vívelo. Lo que te digo es que no te cases y si te casas no tengas hijos. También entiendo en el proceso que fue que esa vez renuncié a ese sueño de tener familia, Claro. ¿sí? Ujú. Renuncié totalmente. Ahí entonces yo me enfermé, seguí enferma y yo busqué ayuda en Nueva Era. Caí en Nueva Era porque no busqué ayuda, caí en Nueva Era. Había ido a otras denominaciones, a otras religiones y yo iba y como que habían cosas que no me cuadraban y yo decía, no, 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 acá no es. Pero caí lamentablemente súper atrapada en Nueva Era, estuve 2 años y medio allí, tuve supuestamente un crecimiento espiritual muy fuerte, pero lo lindo es que el Señor usó Nueva Era para que yo lo conociera. Allí es donde conocí que habían cristianos, allí conocí que había un Dios, que había un Jesús, porque tal vez había escuchado en mi colegio femenino, hablábamos de Jesús, y del colegio recordaba a los 1000 Jesuses, que nos reíamos del tema de los Jesuses, pero realmente yo no conocía a Jesús. El Señor usó una nueva era y estando allí, entonces mi mamá y mi hermana mayor conocen del Señor Jesús. Mientras yo estaba en Nueva Era, ellas ya estaban entregando su vida al Señor y entiendo que ellas empezaron a orar por todos nosotros, empezó a orar por mí. El Señor
yo le preguntaba al Señor que por qué nosotros no progresábamos como grupo de Nueva Era y por qué la iglesia cristiana sí, porque ellos lo hablaban, ellos ahí mismo empezaron, la Nueva Era me presentó a mí a los cristianos. Entonces ahí es donde yo empiezo a tener diálogos con el Señor. A nosotros en Nueva Era nos tenían prohibido hablar con Dios, o sea, no somos dignos para hablar con Dios. No tenía claro tampoco que era a través del Señor Jesucristo. Pero entonces yo empecé como a tener preguntas y yo me iba al Señor y le decía, perdóname Dios, si yo no soy digna, pero yo quiero saber, yo quiero conocerte, yo quiero saber por qué no podemos hablar directamente contigo. Y empecé a tener unos diálogos con Dios ahí. Digo que con su misericordia, con su amor, porque nunca fue atrás del Señor Jesucristo, pero ahí encontré la respuesta. Viví unas situaciones también fuertes ahí en Nueva Era. Y al Señor un día recuerdo que la decisión de no volver fue que yo le dije al líder, porque no, nunca hemos leído la Biblia. Entonces me dijo, la vamos a leer. Estábamos en, ellos siempre pues usan meditación, todo lo que es Nueva Era tiene que ver con el tema de meditación trascendental, el tema de los cuarzos, de las velitas, de toda esta cuenta que es tan bonito y que El se puede misticismo, ¿no? Que se ve tan bonito, atrayente. todo, y todo es para bien, porque de ahí nunca te dicen que todo es malo, o sea, todo es bueno, Ujú. que limpiar tu aura, que tus chakras, todo es bueno, o sea, eso te venden, por eso lo llaman el engaño de la nueva era, ¿no? Es muy bien vendido el tema de la nueva era. Yo siempre digo, los satánicos van de frente y uno sabe que son satánicos, la nueva era no, la nueva era hace pactos con Satanás, le entrega tu vida a Satanás, hace que tú la entregues sin saberlo, es una cosa macabra, para mí es muy, muy macabra. Y entonces el tipo este nos dice, bueno, entren en meditación, vamos a ver un pasaje de la Biblia, abre el libro y estábamos todos con los ojos cerrados ahí meditando y yo escucho una voz que me dice, abre los ojos. Entonces yo como que, uy, donde abra los ojos este señor se va a enojar. Y vuelvo a escuchar esa voz que me dice, abre los ojos. Cuando yo abro los ojos, él tenía un libro negro abierto, pero él estaba leyendo un papel. Y yo sentí que el mundo se me derribó. Y yo dije, esto es una mentira. Yo quedé quieta, no recuerdo qué pasó, yo salí súper desilusionada, eh, me fui de Bogotá un tiempo, empecé a tener visitas de presencias que me molestaban, que fue horrible, y vuelvo a Bogotá y vuelvo a ese grupo. Entonces ahí mi mamá ya conocía al Señor y mi mamá ya venía haciéndonos la invitación. Acepto esa invitación con mi hermano mayor y ese día yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Yo venía, ya que te conté que venía enferma, yo tenía una bradicardia. Entonces los médicos ya habían hecho de todo, todos los exámenes habidos y por haber. Yo entré a trabajar a una fundación aquí que se llama la Fundación Cardioinfantil, que ellos son expertos en temas del corazón. Allá me hicieron todos los exámenes gratis, todo, y nunca encontraron nada. Cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesús en un proceso en un ayuno, un sábado que mi mamá dice, pase para que ore por ti, fue algo espectacular. Yo pienso que fue mi primer encuentro face to face con el Señor Jesús porque fue hermoso. Recuerdo que abrí los ojos, el pastor estaba ahí sin empujarme, sin imponerme las manos, simplemente hizo así y yo siento que hubiesen cortado unos hilos. Yo caigo y empiezan a ministrarme, bueno, empiezan a ministrarme. No recuerdo qué tanto ellos ministraban, pero recuerdo que me decían, tú tienes la autoridad, tú te tienes que levantar y tú tienes que rechazar esas potestades en tu vida. Entonces, yo con el entendimiento que me dio el Señor, empecé también a renunciar porque yo le dije al Señor, si tú me vas a sanar, que seas tú, que sea tu mano haciéndolo. Y me levanté, mira, me levanté como si me hubiesen quitado ropa vieja, sucia. Yo me levanté y yo sentía que brillaba, o sea, fue algo súper espectacular. Y ahí empecé a entregar mi vida al Señor, me bauticé, empecé a caminar con Él, me enamoré, hice los cursos, empecé los cursos de la iglesia, empecé a estudiar teología. Fue un proceso de un año y medio donde tuvimos que hacer muchos trabajos para liberarme de todos los temas de nueva era. Yo fui muy atacada en sueños, donde me presionaban, donde me amenazaban que me iban a matar, que iban a matar a mi familia. Fue muy duro, pero donde el Señor también me entrenó a orar en sueños. Entonces me daba palabras, empecé a entender pasajes que Él me lo decía en palabras o en imágenes y luego me daba los versículos y yo, wow, fue muy lindo, fue un tiempo muy lindo, duro, pero fue muy bonito. Y ya entonces entramos al descanso, a un descanso muy lindo con el Señor, y estando en ese descanso yo entro a servir en esa iglesia y ahí salió el monstruito, como yo lo llamo. Empecé a luchar con AMS. Lo que se había como escondido
vuelve a salir a la luz, ¿no? Lo que estaba Total. simulado. Además que yo no era consciente de eso, ¿no? Como que supe que pasó algo en un momento, pero como que no tenía claro la dimensidad de lo que había ahí. Entonces empecé a luchar fuertísimo, José Luis, en la iglesia, fuerte. O sea, aquí tenemos un dicho en Colombia cuando un hombre es coqueto, eh, decimos que tira más que una escopeta vieja. Entonces yo siento que yo empecé a observar aquí, a observar allá, todas las niñas de esa iglesia me parecían divinas, me sentía atraídísima hacia mi primera amiga, que es la que supo el tema y siempre estuvo conmigo. Empecé a luchar ese sentimiento de querer estar con ella, de no quererla compartir con nadie, de esa exclusividad, esa amistad. Mi corazón me dolía, ella se novia, se casa, entonces ya empiezo a trasladar esas emociones en otras chicas, en otras personas, empecé como que a luchar más, más, más. Y yo le decía al Señor, empecé a pelear con el Señor porque yo decía, increíble, estoy en tu casa, yo busqué ayuda, hicieron liberación, hemos orado, he hecho ayuno, y esto se puso como un monstruo, porque realmente yo lo siento así, José Luis, que fue algo que se me salió totalmente de las manos. Algo que no Entonces, podías controlar, algo que no, aparentemente claro. las emociones dominaban tu ser. Eso, como un caballo que no tiene riendas ni nada. Sí, totalmente salió esta lucha. Lo que te digo, busqué nuevamente, porque ya cuando yo identifico que empieza a salir, empezamos a buscar la ayuda. Fue un caminar de ayuda, pero como que era, bueno, ya eres nueva criatura, ya tú naciste de nuevo, eras nueva criatura, las cosas ya pasaron. Entonces, en mi entendimiento racional pensaba que ya, que eso se tenía que ir y ya, o sea, que no iba a pasar ya nada más. Y al contrario, esa cosa se puso fuertísima. Entonces mi amiga se va a la iglesia, se casa, yo busco ayuda, no fue buen dada, ya como que un pastor me dice, oiga, pero otra vez usted en estas, o sea, sí, como que me hizo generar vergüenza, busco otra amiga, le cuento, estábamos en un parque, siempre lo contaré porque lo que me impactó fue la reacción de ella, ni siquiera sus palabras. Cuando yo le cuento mi lucha y eso, ella se tiró del columpio que estaba sentada, porque estábamos en un parque de niños y ella estaba sentada en un columpio y salió a correr. Entonces, cosas como esas yo entiendo también el proceso que me hirieron mucho. La mirada de un pastor cuando me fue a ministrar, que yo siempre digo en broma, no se cayó él del asombro de lo que yo había vivido, sino que fue como decir, esta pecadora, todas esas cosas me dañaron, ¿sí? Todas esas cosas me lastimaron mucho. Entonces yo empecé a pelear con Dios, yo le dije, te quedé grande. Tú eres Dios perfecto, soberano, pero yo te quedé grande. Así que si yo te quedo Que grande, sentiste que no había solución que contigo. ya no había, total, no tenía nada de esperanza. Te miraron como algo imposible de solucionar, eso te Total. dolió, ¿no? Y Mm, mucho ocurre eso, ¿no? Iglesias, yo recuerdo mucho el caso de una joven que estaba teniendo problemas de lesbianismo y venía muy masculina, vestida muy masculina, con el cabello muy cortísimo, más corto que el mío, y cuando llegaba a la iglesia, a una iglesia, la gente no sabía si acercarse o no acercarse, no sabían si darle un beso o no darle un beso, si tomarle de la mano o no tomarle. sí, Y ese rechazo que ella sintió, porque uno siente ese rechazo, fue lo total. que le marcó a ella y dijo, yo nunca más quiero ir a una iglesia porque allá me juzgaron de pies a cabeza. Desde cómo Sí, me veo, ni se me acercaron, y prefiero irme a otro lugar donde sí me van a abrazar, donde sí me van a aceptar, donde hay gente como yo que no me juzga, ¿no? Y creo que sí. ese es el problema en las iglesias, ¿no? Me hiciste acordar también una frase que me marcó mucho dentro de la iglesia. O sea, yo no quiero juzgar a la iglesia, o sea, no quiero señalar a la iglesia, porque así como yo tengo mucho desconocimiento a muchos temas, pienso que la iglesia los tiene. No tuvo la herramienta, lamentablemente fue una iglesia a la que amo, ¿sí? A la que siempre honraré por lo que el Señor hizo conmigo en ese tiempo, por las personas que puso, la honraré. Pero fue una iglesia que en su momento no estaba preparada con este tema y creo que todavía no están preparados con este tema. Recuerdo una consejera que me dijo, yo le dije, es que a mí me gustan las mujeres, creo que soy homosexual. Me dijo, no, homosexual no, lesbiana. No sé por qué a mí esa palabra me taló tanto, es como si te metieran un puñal. Pues a mí nunca me han metido un puñal, siempre le diré, pero uno hace esa Claro. figura, pero es como si sintieras que te Terminaron de entrara. sujetar más la etiqueta, ¿no? La etiqueta que quería sacártela, te la ajustaron más. Claro, o sea, como que ¡pa!
fue algo terrible, terrible. Entonces, finalmente peleé con papá, le dije, que grande, entonces yo tomo mi vida, ¿sí? Y voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿sí? Esas eran mis riquezas, Lucas 15, esa era mi riqueza, mi vida. Y tomé mi vida y me fui 7 años al mundo gay, al mundo homosexual, a vivir como una loca, ¿sí? Tuve relaciones promiscuas que no hice, hice y deshice, ¿sí? Y por eso les cuento que cuando estaba en ese mundo, yo me fui de la iglesia, me fui de mi casa, abandoné a mi familia, a mis amigos, totalmente nada que ver con Dios, nada que ver con mi familia. Tenía mucho enojo también con mi familia porque mi mamá de alguna manera se entera y mi mamá ataca a la que en ese momento era mi pareja, porque yo salgo y a los meses yo ya tenía pareja. Entonces cogí mucha rabia con mi familia y todo. Y me fue a vivir locamente. Lucas 15, el hijo pródigo tal cual, bebiendo, no fumé drogas porque le tenía mucho miedo al tema de las drogas, me las ofrecían, pero fumé, tomé, me embriagué, me volví promiscua, mentirosa, ladrona. ¿Qué no hice? O sea, pienso que hice, mejor dicho, los límites los rompí totalmente, me fui con todo. Y ahí es donde también pienso que el Señor tuvo la misericordia porque pues tenía que haber un fin y finalmente al hijo pródigo se le acabó la plata, se le acabaron los amigos, terminó con los cerdos y yo terminé igual. O sea, recuerdo en un momento de pecado, estaba yo pecando y sentí eso, sentí esa sensación de asco. Yo decía, ¿qué hago aquí? Empecé a clamarle al Señor, yo empiezo a negociar con el Señor y sé que con el Señor no se negocia. Empecé con el Señor a negociar hasta que el Señor no me permitió ese negocio, lo que hizo fue quitarme. Yo le decía, déjame un momentico, yo me hago a un lado, quítame esta persona, pero no se la soltaba hasta que el Señor tuvo que usar una situación dura, sí. Hoy entiendo que pues fue dura en su momento, pero si el Señor no hace eso, no me hubiese rescatado. Él tuvo que ir y meter su manito hasta el fondo de ese pozo y sacarme, jalarme. ¿Dolió la jalada? Sí, Y dolió la jalada. efectivamente, muchos tenemos que pasar eso, ¿no? Llegar a ese pozo para To- recibir, como el hijo pródigo, levantar la mirada y decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Así es. O sea, ¿dónde estoy? ¿No? Y esto, o sea, decepcionarte de ese mundo, ¿no? Llegar a hastiarte de ese mundo, ¿no? Y decir, Mm. no, esto tiene que cambiar, ¿no? Tengo que cambiar. José Luis, algo que también me acuerdo ahorita, ya que tú dijiste eso de ese mundo, es que a ti te venden que es un mundo chévere, genial, donde hay Y eso es lo fidelidad, que la donde gente hay cree, ¿no? amor, Lo que donde... en la televisión te muestra un mundo de colores, ¿no? Total, eso es lo que te muestran y, ay, no, o sea, la divinidad, el verdadero amor y mentiras. Yo lo viví 7 años. Quien ha estado caminando en ese arco iris, Total. sabe que ese O arco iris sea, de la colores. infidelidad que se vive en ese mundo es increíble. El daño, porque ese fue el daño que realmente Dios usó para poderme sacar, ver la infidelidad de los unos con los otros. Tú puedes tener 5, 6, 7 parejas. A la Los hombres, vez. Y no hay diga, problema. o sea, Y nadie ni se que da sea cuenta. total, exactamente. Ujú. Total, esa es una cosa loca, las mentiras, o sea, todo el tiempo es con mentiras. Yo puedo presentarte, estoy con esta vieja y te puedo decir a la otra que es mi prima, que es mi hermana, que es mi amiga. O sea, todo el tema de mentiras que se vive en ese mundo es muy duro. Las maneras en que nos hacemos las víctimas también, o sea, realmente es un mundo que lo empieza Manipulación, dependencia, total, la venganza, muchas manipulación veces es autodestrucción. total. El tema de la depresión, todas las personas, yo viví depresión fuertísimas, ¿sí? Y conocí a mucha gente que no quería vivir, ¿sí? Entonces no es tan cierto que es la vida la mejor, que todos, sí te abrazan y te aceptan, pero cuando tú no piensas igual, te echan como un perro, ¿sí? Claro, Te te tratan como abrazan y un... te aceptan es a cambio de algo, ¿no? Y muchas veces Exactamente. tienes que Mientras tú estés con ellos y estés bien y lo lleves a bien, todo es chévere, pero cuando no estás con ellos, es terrible, o sea, y y lo tienes que digo por las negociar tus personas, principios, tienes que negociar tus emociones, tienes que negociar tus sentimientos con el fin de total. aparentemente tener un momento supuestamente feliz, ¿no? Total, 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 total. Ya entonces, gracias al Señor, usó a mi familia, usó esta situación de infidelidad. Yo estaba engañando a la que supuestamente era mi pareja en ese momento con una persona y esa persona estaba también con mi pareja y a la vez con otra persona. Y el Señor saca eso a la luz, o sea, poco a poco, porque yo empecé a decirle al Señor, ayúdame. Yo recuerdo un día que me arrodillé y me quebranto.
No sé, siempre que cuento testimonio esto me quebranto en esto porque recuerdo que me arrodillé y le dije, si tú no haces algo, si tú no haces algo por mí, me voy a terminar muerta porque pensé en el suicidio e intenté 2 veces suicidarme. Y una voz que me decía, mátate, mátate, siempre estaba. En ese momento de depresión, yo sentía, yo le decía al médico, es como si tuviera un casco aquí en mi cabeza grandísimo, con voces que me hablaban, estúpida, boba, se dejó engañar, usted hizo, y era acusaciones todo el tiempo. Era, yo escuchaba voces, yo decía, me va a enloquecer. Y recuerdo una mañana que mi hermana me llama, yo estaba sola en esa casa, me había tomado unos medicamentos para quitarme la vida, y mi hermana me llama y me dice, tuve un sueño con usted, no sé qué le está pasando, dígame qué le pasa. Yo empecé a llorar y ella me dijo, ¿qué te pasa? Entonces yo no les quería contar la verdad, yo les decía que y yo tenía problemas financieros porque ese mundo también te lleva al desborde. Realmente eso sí, uno dice estoy bien y soy feliz, cuando en sí la verdad es totalmente opuesta. Y para ser feliz necesitas mucha plata en ese estilo de vida, ¿sí? Porque no aguanta, o sea, todos los días se rumba, los fines de semana es viernes, sábado y si es festivo, domingo, ¿sí? El querer conquistar a otras personas, bueno, eso sucede en la vida normal, pero a veces no era lo que te digo, no era una sola pareja, ya uno quería conquistar varias, entonces los gastos, mucho dinero, también se gasta muchísimo dinero. Entonces yo le decía a mi familia que era que tenía muchos problemas económicos y muchos problemas en el trabajo. Entonces ella me dice, no, vamos a ir por ti, te vamos a sacar de donde estás viviendo. El Señor preparó algo muy lindo, entiendo que el Señor en ese tránsito de ese último año, yo quería salir de ese mundo, pero yo no quería volver a mi casa donde estaba viviendo en ese momento. Y yo nunca se lo dije a Dios, pero Dios conocía ese anhelo en mi corazón, que yo no quería volver porque allá había vivido yo esa experiencia. Eso lo entiendo en el proceso. Ajá. Y el Señor hizo cosas sobrenaturales para que a mí me hicieran un préstamo de vivienda. Irme a otro sector, al polo opuesto de donde estaba, compro el apartamento y yo le digo a mi mamá y mi hermana como para hacerles un favor, ¿no? Váyanse ustedes a vivir allá. Pero era el lugar que Dios estaba preparando para recibirme. Ese fue mi casa y estaba mi mamá y mi hermana. Yo llego allá, ellos van por mí, yo llego allá, mi familia, como te digo, mis hermanos se enteran, mis hermanos menores, yo tengo 8 hermanos, soy la sexta de ellos, los 4 menores se enteran. El Señor me permitió hace poquito compartirle a una de mis hermanas mayores, porque el Señor una vez me dijo, es en mi tiempo. Yo quería una vez reunirlos a todos y contarles a todos, pero el Señor me dijo, es en mi tiempo. Y así ha sido. Entonces mis hermanos menores le contaron a mis hermanos que yo estaba mal de salud, pero Dios los usó a todos. Me llamaban, me honraban, estaban pendientes de mí, mi mamá, mi hermana, mi mamá tuvo que verme muy mal porque yo me adelgacé, mis huesitos se veían, no dormía, lloraba, entiendo que era la depresión, y mi mami sufría pues conmigo. Ella me llevó a médicos, allí es donde yo te cuento que uno de los médicos yo le conté que yo sentía un casco grandísimo de voces que me decían que me quitara la vida, que era bruta, que era estúpida, que una cantidad de cosas. Y entonces allí, estando un día, un domingo en la casa, yo escuché una voz, yo vivía en un quinto piso y estaba en el borde de la ventana, había un sofá y yo estaba sentada en ese sofá llorando, por lo que te digo, yo a veces no sabía ni por qué lloraba, yo sentía era dolor y lloraba. Y yo escuché una voz que me dijo, lánzate. Entonces yo me asusté y volví a escuchar la voz que me dijo, lánzate. Entonces me lancé, pero a los pies de mi hermana que estaba en el comedor y empecé a llorar y yo le mostraba la ventana y mi hermana dijo, estas están enloqueciendo. Y mi hermana me dice, muy fuerte, me dice, usted ya sabe qué tiene que hacer, váyase ya, coja la Biblia y ore. Yo me fui al cuarto, me postré, cogí la Biblia y por las cosas de Dios no sabré nunca, o bueno, pienso que fue Dios que abrió la Biblia porque no había otra explicación y lo abrí en el Salmo 23. Tú sabes que dentro de la Iglesia Católica, dentro de ciertas denominaciones, tienen este salmo como un mito, Como ¿cómo se algo dice? bonito, como un poema y que lo leen y que ahí Sí, acaba, en simplemente bonitas palabras, un poema, ¿no? sí, como chévere, algo así. Pero yo recordé en ese momento que tenía que orarlo con entendimiento, esa fue la palabra, y ora con entendimiento. Y Y empecé a orarlo. realmente cuando uno hace eso, sientes que esa palabra, que simplemente parecía escrita y bonita y una Tuvo frase, adquiere una luz y adquiere una claridad
y adquieres un Total. conocimiento total. Sí, recuerdo que él me dijo, le ora con entendimiento, o sea, escuché esa voz, yo pienso que el Señor siempre ha sido tan lindo hablando, me dijo, ora con entendimiento, y yo dije, yo en ese proceso que estuve en mi casa, cuando yo llegué a mi casa, yo sentía miedo, yo sentía que como que me perseguían, entonces, eh, no dormía, no me gustaba dormir con la luz prendida, apagando, yo dormía con la luz prendida, con las ventanas abiertas, con la puerta abierta. Cuando yo llegaba al trabajo, yo llamaba a mamá a ver si estaba en casa porque tenía que subir 5 pisos en escalera, entonces me daba miedo llegar a subirlo, yo sentía que me cogían, que me jalaban. Entré en un pánico terrible, que recuerdo que ese día le dije a mi hermana, si yo no me mato, yo voy a terminar loca y ustedes van a tener que llevarme a un sanatorio. Entonces mi hermana me dijo que orara, que le pidiera a Dios, que le clamara a Dios. Y yo le dije al Señor eso. Recuerdo que ese día yo le dije, yo voy a terminar muerta, voy a terminar loca, Señor. Y si tú no haces nada por mí, yo voy a terminar muerta. Ayúdame, llorando. O sea, yo estaba, como dice, como dice el pasaje, que el Espíritu Santo te hace clamar y con gemidos indecibles, ¿no? Y yo era así, yo lloraba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba al Señor. Y entonces empecé a orar el Salmo 23, pero recuerdo que me acogí a ese versículo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu caballo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento y tú estarás conmigo. Y yo recuerdo que empecé a parafrasear ese versículo. Lo leía todo el salmo y yo le decía, Señor, necesito paz, estoy cansada, necesito que me abraces en tus brazos, que sienta paz, que sienta descanso. Mi alma necesitaba descanso, o sea, traía tantas cargas durante años que yo realmente necesitaba reposar en sus pastos. Necesitaba su agua, necesitaba su cuidado. Entonces leí ese pasaje completo del Salmo 23, pero me aferré tanto a ese, y yo me acuerdo que yo llevaba días sin dormir, José Luis, y yo dormía 1, 2 horas o 3 horas máximo. Entonces imagínate cómo estaba también mi cerebro, porque el no dormir afecta al sistema nervioso. Entonces, ese día yo llegué, duré postrada como 2 horas, dice mi hermana que estuve como 2 horas encerrada. Yo recuerdo estar postrada, recuerdo llorar mucho y oraba este salmo. Y le decía al Señor, quiero esto, quiero la paz, quiero tu presencia. Ayúdame, si tú no me salvas, yo voy a terminar muerta, voy a terminar loca, Señor. Me levanté, no supe a qué horas, me dieron de comer, me acosté a dormir, dormí con la Biblia en el pecho. Y cada vez que me despertaba, abría el Salmo 23 y lo repetía. Y fue un ejercicio casi de 2 meses. Subía las escaleras, cuando salía a la calle, recitaba el versículo, recitaba el versículo. Ese versículo para mí es todo, porque siento que el Señor me levantó así. Entender que era Él, que era mi protector, que era mi castillo, que Él era el que estaba ahí. Entonces empecé ese proceso de aferrarme más a Él, de conversar más con Él, de contarle más, de clamarle, decía, Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto, yo quiero ser obediente, pero ayúdame, yo soy débil, si tú no me ayudas, yo voy a terminar, porque obviamente seguían buscándome, llamándome, y bueno, todo el rollo, pero gracias a que el Señor ha hecho un carácter en mí como chévere, a veces no es agradable para muchos, pero fui determinante, dije, me salí de esta vida y me salí. Y saqué todo, dejé un hilito, que en el proceso tuve que cortar ese hilito. Eh, Ahí entonces empezó un proceso de restauración, volví a la iglesia donde había nacido, allí entonces me pidieron disculpas, me pidieron perdón por lo que había pasado, me ofrecieron ayuda, pero como que yo sentí que la muchacha dijo, no sé cómo ayudarte. Ella no me lo dijo verbalmente, pero como que ella se quedó, no sé cómo ayudarte. Yo salí triste de la iglesia ese día, ya habíamos llevado como 3 sesiones de consejería, ese día yo dije, no va a pasar nada. Llamé, entonces me había durado meses buscando a quien había sido mi amiga, quien se había casado y se había ido también, estaba en Medellín, y encontré su número telefónico. Y yo la llamo ese día y le digo, hola, soy yo, y ella toda alegre, y le digo, yo quiero volver, pero pienso que no va a pasar nada. Y Dios usó esta mujer para decirme,
Dios puede hacer contigo, Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte. Yo le dije, yo quiero ver a alguien, yo quiero conocer a alguien que haya salido de esto. Entonces ella me dijo, no conozco a nadie, pero lo vamos a buscar, vamos a buscar. Yo sé que Dios ha sacado personas. Hice una conexión divina con una persona que fue a la iglesia donde yo llegué. Y recuerdo también, y eso va para la iglesia y para los papás, estas palabras de esta mujer, muy sabias. Pienso que así los creyentes debemos recibir a quienes luchan con AMS, con temas de alcoholismo, prostitución, luchas sexuales, qué sé yo, esas cosas que a veces decimos en la iglesia, uy, no, esto no lo cambia nadie, pero es esa relación con Dios. Y esta mujer me dijo, yo no sé cómo manejar el tema, no tengo idea, pero vamos a pedirle a Dios, que sea Dios que nos dé la dirección, ¿sí? Y Dios usó a esa mujer, usó a esa congregación para empezar a restaurar. Ellos no se enfocaron, iglesia, no se enfocaron en quitarme unos sentimientos, unas emociones, una atracción. Ellos se enfocaron en presentarme a Cristo, en presentarme a un papá que necesité locamente. Eso fue lo que ellos hicieron, presentarme en ese caminar a quien me iba a sanar, a quien me iba a restaurar. Con mis disciplinas espirituales, que al principio fue durísimo, fue loquísimo. Yo decía, cada vez que Claudia me decía, lee este versículo, estos me ponían listados de pasajes y yo, esta vieja está loca. Luego me dieron un libro para que empezara a hacer mis tiempos con Dios, no los entendía, no. Pero me fui pegando a Dios y a través del libro de Números el Señor me habló. Yo recuerdo que Claudia me decía, tienes que ser obediente. Y yo decía, pero yo ya fui obediente. El Señor en el proceso me hizo romper la sin carne, me hizo borrar contactos, obviamente no volver a obtener contactos con nadie de este estilo de vida. Yo todo eso lo tenía claro, pero yo tenía el hilito de seguir hablando con esa última persona con la que yo tuve una relación. Entonces, pero yo quería ganarla para Cristo, supuestamente, ¿no? Clásico engaño, ¿no? Que vamos a... Sí, la mentira, ¿no? Yo la gané para Cristo. Entonces, en la iglesia el Señor usó a esa mujer para recordarme que la obediencia, y a través del libro de Números, que la obediencia trae bendición. Eso fue lo que yo aprendí de Números. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Yo veía en ese libro que el Señor les decía, háganse aquí que les va a poner fuego, y el pueblo se iba para allá, recibía fuego. Háganse aquí que va a haber una nube que los va a cuidar. Allá llegaban. Ensanchen las carpas. Todo lo que el Señor les decía y el pueblo lo hacía, el pueblo era bendecido. Y el Señor me ministra eso, que si yo soy obediente, voy a ser bendecida. Entonces, en ese proceso, recuerdo un día, Claudia me tuvo mucha paciencia, ella fue mi mentora y sigue siendo mi mentora, obviamente ya no allá nos veíamos cada 8 días, ahora nos vemos por ahí cada 8 años, no mentiras, pero sí, eventualmente nos hablamos. Oraba mucho con su esposo y cada vez que nos encontrábamos, ella me decía, el Señor anoche nos habló de esto, ¿te parece? Y yo decía, sí, ya sé. Y le contaba, es que esto pasó, y siempre venían administraciones, tiempos de oración, de ministrar, me confrontaba con la palabra, me decía que te enseñó el Señor con la palabra. Por eso vuelvo y le repito a la iglesia, ellos no se concentraron en mi condición sexual o mi orientación sexual o mis sentimientos, sino en Cristo, que realmente fue el que empezó a transformar mi vida. En una de esas consejerías, bien, ya habían pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo, por primera vez y por única vez, el Señor me dijo, yo te hice mujer y yo no me equivoqué. Si tú lo quieres creer, bien. Si no, usé una palabra muy chistosa como friégate, algo así. Y entonces yo sentí que en ese momento salió un chip de mi cabeza y entró otro nuevo donde yo dije, wow, me hiciste mujer, yo soy mujer, tú nunca te equivocaste conmigo. Fue en un momento de ministración. Ahí entonces empiezo en ese proceso a entender que las raíces que me llevaron a creer esa mentira fue el abandono de mi papá, el maltrato físico, verbal y emocional de mamá, los abusos que tuvieron un impacto que desfiguraron todo mi ser como mujer. O sea, es un impacto. Quienes han vivido el abuso sexual saben de lo que les estoy hablando, y tal vez no todos aquellos que han luchado o vivieron el abuso sexual se sienten atraídos por personas de su mismo género.
sino que tienen otro tipo de luchas, baja autoestima, por ejemplo, yo veía llegar al ministerio chicas hermosas, bizcochas, como le digo yo, con una baja autoestima terrible, y cuando íbamos o el Señor nos mostraba cuál era el trasfondo de su lucha, abuso sexual. Mujeres casadas que no podían tener relaciones o intimidad con su esposo, abuso sexual. Hombres, obviamente, con sus temores, con tantas cosas, abuso sexual. Y decía, wow, Señor, esto es horrible. Y tuve que hacer un proceso, José Luis, fuertísimo. Hicimos con mi líder un curso sobre el abuso sexual que fue duro, muy duro. Y pienso que para mí fue la raíz más fuerte, fue la raíz que el enemigo usó para hacerme creer que los hombres no valían nada, que los hombres eran unos abusadores, que eran unos cochinos, que eran malvados, ¿sí? Eso en el proceso lo entendí porque yo decía, pero no, yo cómo así que los hombres, no, si yo fui noviera y todos mis amigos, pero en la intimidad, en mi corazón, había eso. Inconscientemente estaba Eso eran los estragos, arraigado. ese fue el abandono. Ese fue el abandono que tuve tantos años, el tener que pensar que se me vestía bien, que se me vestía bonita, la morbosidad, porque no, yo tuve todo tipo de abuso, ¿sí? Entonces, para mí fue desastroso, acabó con mi vida, desfiguró mi feminidad, mi identidad como mujer y mi identidad como hija de Dios, porque yo luché con Dios, yo culpaba a Dios, yo le decía, ¿tú dónde estuviste todos esos años? Porque fueron años que fue abusada. Entonces, en ese proceso con el Señor empezamos a restaurar esa relación con Dios Padre, con Jesús. A Jesús le tenía un miedo terrible, increíblemente, mi Salvador, mi Señor, pero yo lo veía como hombre que dañaba. Y fue un proceso de pura paciencia el Señor conmigo. Yo no era capaz de orar de rodillas, por ejemplo, no podía. Yo sentía que me iban a abusar, que Jesús me iba a abusar. Y fue como Él conquistarme y aprender que Él no lo iba a hacer y que Él me iba a cuidar. Y lo mismo con el Espíritu Santo, o sea, fue un proceso donde aprendí a conocer a papá, todavía sigo aprendiendo de papá, todavía sigo aprendiendo del Señor Jesús, de mi amigo, de mi esposo, de mi compañero, de mi Señor, sigo conociendo y aprendiendo del Espíritu Santo, pero ellos conquistaron mi vida para ser transformada, para ser empoderada como la mujer que Dios diseñó. Fue un proceso muy duro de lágrimas. Estando en la iglesia le dije al Señor, quiero entender por qué yo me metí. Yo entiendo que tú me hiciste mujer, pero quiero saber por qué me metí en esa vida. Y ahí conozco un ministerio hermoso aquí en Bogotá que se llama Romanos 6, con un líder que amo con todo mi corazón, al que honro, con unos amigos con los que lloré las lágrimas, con los que reímos, con los que vimos los procesos. Para mí ellos son mis hermanos. Yo era la única mujer en ese entonces rendir cuentas con ellos, a ellos les costaba, obviamente a mí en algún momento también, pero fue un proceso duro, pero fue un proceso bonito, es un proceso donde te duele, pero donde hay una mano que entra a sanar, o sea, no un lugar donde te abren las heridas y te dejan ahí, sino fue Es que realmente los procesos de sanidad son así. Yo los sí, relaciono como cuando tienes una herida, te dañaste la piel, ¿no? Y muchas veces tienen que lavártela y tienen que echarte ya sea un alcohol o ya sea un líquido que va a purificar, que va a evitar que eso se pudra, y eso duele, ¿no? Y el niño a veces dice, no, 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 porque eso duele, ¿no? Y no pues sí quiero más duele. dolor, pero realmente ese dolor es el que nos va a ayudar a sanar. Total, total, es un dolor, hay tanto dañado, yo lo relaciono siempre, José Luis, como con una herida que se te forma adentro pus y sangre dañada, y yo siempre digo, es como si Dios cogiera esa herida, porque a mí me pasó en una rodilla, y fue horrible, o sea, a mí no me podían ni tocar del dolor que me producía, entonces yo pienso que es tanto el amor de Dios llegar allá, a mi corazón dañado, lleno de pus, de dolor, de odio, porque tenía mucho odio, tenía mucho dolor, kilos de dolor, y Dios poco a poco empezar a sacar, de a poquitos, ir sacando ese dolor que me causó pues, todo esto que tuve que vivir en mi infancia, en mi adultez, inclusive, porque también muchas veces me cuestionaban, me decían que parecía
que era lesbiana, nunca me dijeron que era un machito, pero me decían, esta vieja es como rara, nunca habla de hombres, nunca la veo con mujeres hablando de maquillaje ni cosas así. Muchas etiquetas que también a quienes me escuchan aquí, las etiquetas dañan mucho. Y son las mentiras que el enemigo usa para que uno se las crea. Entonces, debemos aprender a ser prudentes y a bendecir más bien a las personas. Si yo veo a una mujer con el cabello corto, con apariencia masculina, pidémosle a Dios que nos enseñe a bendecirla, a sacar, yo recuerdo que Dios usaba a estos hombres en el ministerio, mutuamente nos usó para ellos llamar, como yo lo digo, llamar esa feminidad que había en mí, cuando me decían tan bonito que te queda ese labial, pero lo hacían con su corazón, ¿sí? Es que tan lindo que te queda el cabello así, esa blusa tan bonita, oye, nunca te has puesto rosado, se te ve lindo, cosas así, Pero eso hacía que justamente en mí, esa afirmación es la que muchas veces necesitamos en el proceso de restauración, ¿no? Que no haya total. burla, que no haya crítica, ni haya juzgamiento, sino que haya ese acompañar y enseñarnos a descubrir esa identidad con la cual Dios nos formó. Total, total, total. Eso es una cosa espectacular, loca, loca. Mira, el Señor me restaura a mí. Para mí, el pasaje con el que el Señor me restaura fue Salmo 23. En el camino me dio muchos otros pasajes, me dio el pasaje con el que me llamó también. O sea, recuerdo que el Señor, y aquí lo tengo, el pasaje con el que el Señor me llamó fue con Isaías. Estaba yo en un encuentro en Argentina con un líder y yo tenía mucho miedo a servir. Tenía todavía temores, sí, uno a veces tiene temores, porque todavía estamos en la carnecita, nos cuesta a veces todavía creerle al Señor cositas, ¿sí? Y yo tuve una lucha grandísima en ese momento que el Señor me hizo el llamado y era, yo le decía, era una ambivalencia porque Dios me estaba llamando a servir y yo estaba luchando en ese momento. Y yo decía, pero mira, todavía siento. Y el Señor me decía, todavía sientes porque yo necesito que sientas más para cuando vayas a ministrar a una mujer, para que se te quiten los miedos. Yo pensaba que si iba a servir, iba a terminar enamorada, todas las chicas que llegaran al ministerio, todas iban a terminar enamoradas de mí, pero fue el Señor mismo reafirmando que lo que Él ya había hecho, esa buena obra que Él había empezado a mí, en mí Él iba a ser fiel para terminarla, y eso es un proceso, me habla, la Biblia dice eso, no dice Él es fiel para la terminó, Él dice será fiel para terminarla, proceso. Dios es un Dios de procesos. Y estando allí entonces el Señor me regaló Isaías 42:3 y dice, aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá justicia. Yo no entendía ese pasaje, yo le decía, pero ¿de qué me estás hablando? Y él me decía, yo he sido tu justicia. Y tan así que mi segundo nombre, Patricia, ese ya es justicia de Dios. Sandra es protegida de Dios y Patricia es justicia de Dios. Y el Señor me decía, yo te voy a levantar para que tú representes y entiendas a esas mujeres que como tú vivieron esto. ¿Sí? Fue muy lindo el caminar con el Señor en ese proceso también de ministerio, donde el Señor siguió restaurándome mis miedos, mis temores, mis inseguridades, porque todavía obviamente quedaban cosas y quedan a veces cositas que uno dice, uy Señor, todavía. Aprendí en ese proceso a depender de Dios, 100% de Dios. Cuando mi mente, cuando las luchas, cuando las tentaciones venían a mí, aprendí, yo rendía cuentas porque algo lindo de los ministerios, de estos ministerios de restauración, es que fuera a compartir una palabra, una enseñanza cristocéntrica, donde entendemos que no es un ministerio, que no es una iglesia, que no es José Luis, que no soy yo quienes vamos a restaurar, sino es la mano de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, es lo único que nos puede transformar. Dios nos usa porque le place. Él usa nuestras vivencias para dar testimonio, no del pecado que abundó en nosotros o que reinó y gobernó en nosotros, sino en la gracia que Él hace a través de la obra en la cruz. Entender la obra de la cruz, entender que Cristo vino por mis pecados. También entendí Juan 3:16. Un día yo peleando con el Señor le decía, pero tú no estabas, tú no me amabas, tú me dejaste luchar, y el Señor me regala Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Sandra que entregó a su Hijo unigénito para que Sandra crea en Él y no se pierda y tenga vida eterna. Así me lo dijo el Señor en un sueño, entiéndeme que
que me derramé en amor por ti, que yo sufrí los latigazos por ti, no por los que pecaron en el pasado, ni por los que están presos, ni por las sino por ti. Yo, mi hijo, murió por ti en la cruz. Se derramó en dolor por ti. Entonces, para mí eso fue tremendo, entender ese amor, esa misericordia, entender Dios cómo me fue preparando para poder también ministrar a otros, pero yo tenía que vivirlo. Dios sacaba mi coraje, mi enojo, mi tristeza, cada vez me iba limpiando, iba dándome más y más para empoderarme y durante 10 años poder servir, ver gente también libre, como también ver personas que cayeron y que se fueron. Y oramos por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos y puedan volver al Señor a recibir esa promesa que Dios tiene para su vida. La carne se levanta. Y si le creemos a la carne y no le creemos al Dios que nos diseñó, estamos mal. En el proceso aprendí eso, la carne se levantó muchas veces, los pensamientos, los deseos, las tentaciones, 90, 60, 90, llegaban ahí. Yo aprendí que tenía que ir al Señor y siempre le comparto a la gente, Dios no es un Dios donde yo necesito recitarle una oración, sino un Dios donde yo le pueda decir, mira mi carne, cómo está prendida, mira mi pensamiento, mira mi corazón, lo que está diciendo, Señor. Si tú no me ayudas, si tú no me ayudas, en medio de mi debilidad, Él se fortalece, pero es cuando yo reconozco mi debilidad y cuando le digo, ven, Señor, a mí, ayúdame, levántame, fortaléceme, porque voy a caer, mis pies quieren resbalar, decía Pablo. ¿Sí? Y si yo no me afarro esa mano que no me va a dejar caer, pues debemos aprender a eso. Ese fue básicamente mi proceso. Fue duro, pero fue un proceso muy lindo, donde también en ese proceso, que estuve mucho tiempo en desierto con el Señor, en ese proceso fue donde más lo conocí. Y en Números me enseñaba eso. En el proceso la gente escuchó, en el desierto escuchó a Dios, vio su mano, vio su provisión, vio su cuidado, y así es uno de los procesos con el Señor, cuando nos metemos con Él, cuando muchas veces tuve que decirle, no creo, Señor, no creo que esta situación, hubo otras situaciones, porque en mi vida no solamente fue la MS, fue el tema financiero, por ese hueco tan inmenso que abrí, ¿sí? El de relacionarme, tuve problemas en relacionarme con hombres, tuve problemas en relacionarme con mujeres, ¿sí? Mi proceso no solamente se quedó con la MS, tuve que sanar el tema del abuso, que fue durísimo para mí, entender que hubo personas que me dañaron, que me manipularon, cómo me percibía yo sucia, permisiva, porque yo fui abusada a través de juegos y no sabía que mi pensamiento hacia mí era que yo creía que yo había sido culpable, que yo había sido permisiva, que yo me lo busqué. Y el Señor en un momento de administración me dijo, no, la inocencia te la robaron. Un niño no sabe qué es eso. Un niño no entiende con eso. Me liberó de una carga de años donde me sentía tan sucia y tan permisiva, pero solo fue la mano de Dios tocándome, sanándome y restaurándome. Y realmente todas estas experiencias que uno ha pasado, que realmente son impactantes y dolorosas para uno, ahora son transformadas, porque donde había ese odio y resentimiento, ahora hay amor. Donde había esa amargura, ahora hay alegría y hay perdón. Donde había esa muerte, porque nos sentíamos con tanta depresión y nos sentíamos muertos en vida. Y ahora podemos disfrutar una vida en abundancia, ¿no? Donde realmente pasamos quizás acusaciones, pasamos luchas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero ahora ya tenemos paz y tenemos la palabra que nos afirma, que afirma nuestra mente, afirma nuestro corazón y sobre todo nos afirma para entender quiénes somos en Cristo, ¿no? Así es. Algo también bonito, José Luis, para terminar, y es que imagínate que yo en el proceso, yo fui homofóbica en el proceso y antes, y algo de mi temor para servir era que yo me sentía homofóbica, ¿sí? Irónicamente. Pero el Señor empezó a derramar en mí su misericordia, ¿sí? Yo recuerdo tanto que en el ministerio yo era la que leía y clasificaba los formularios de inscripción y las historias eran terribles, terribles. Y yo recuerdo un tiempo que yo lloraba, 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 yo le decía a mi líder, le decía Alvarito, yo no sé qué me pasa, y yo lloraba, yo decía, yo no sé qué me pasa, entonces un día el Señor me dijo, mira, tú lloras por estas historias y mira cómo está tu corazón, porque yo lo sentía súper achicharrado. Yo le decía, Señor, somos malos, somos perversos, somos malos. Y el Señor me decía, el dolor que yo llevo en la cruz fue mucho más grande de lo que tú estás sintiendo. Y hoy derramo
mi misericordia en ti para que veas a los otros como yo los veo. Porque a veces ese legalismo, esa religiosidad no nos deja ver a las personas como llegan, rotas, dañadas, necesitadas de Dios. Por eso la palabra dice, si te tengo a ti, pues lo tengo todo. Si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Exactamente. Y realmente pues es eso, decirle a cada uno de ustedes que nos está acompañando que aunque hayas pasado muchas situaciones en tu vida, Dios tiene el control y Dios va a usar todas estas situaciones, pero ahora para restaurarte y para que tú puedas realmente usar esto como herramienta para traer también esperanza, paz y seas un instrumento de Dios en manos de otras personas, ¿no? Muchas veces no podemos entender lo que ha sucedido o a veces no vivimos ese sufrimiento, vivimos ese dolor, pero dentro de todo ello vamos a ver siempre esa mano restauradora de Dios. Sandra, en este tiempo y en esta época, tú puedes hacer ya un balance, ¿no? ¿Cómo era esa Sandra que no tenía esa relación con Cristo? Y ahora, Sandra, ¿qué ha obtenido ahora en Cristo Jesús? Antes había pues dolor, amargura, y ahora ¿cómo es Sandra? Como lo dice la alabanza que pusiste al principio, una alabanza que el Señor me ministró mucho y era, sin Cristo era un largo viaje que tal vez no tenía como un fin, no había un camino fijo para dónde ir, o sea, no tenía rumbo, o sea, mi vida no tenía sentido, realmente mi vida no tenía sentido. Con el Señor volví a ser mujer, soy hija, soy amiga, soy hermana, aprendí a servir, a amar a otros, a amar a los quebrantados de corazón como yo lo estuve en un momento, a dar de lo que Dios me ha dado, a entender a quien lucha en cualquier área, porque el Señor sí que nos ha capacitado a entender que quien lucha con masturbación es igual a una persona que lucha con mentiras, ¿sí? Que tienen también unos vacíos, unas raíces que en algún momento quebrantó su vida y los dañó, ¿sí? La AMS también se considera como una adicción, ¿sí? Una adicción hacia las personas, hacia el sexo, ¿sí? A la compañía, a la dependencia, como cualquier otra adicción. Entender que Dios tiene planes y propósitos con cada uno, que Él definitivamente tiene cosas buenas para quien lo buscan, ¿sí? Definitivamente no tiene precio. Poder caminar sabiendo que si yo puedo, mire, yo puedo dormir en paz, así el mundo se esté cayendo y entender que Él está ahí. Entender, yo le digo, Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, pero mi confianza está puesta en mí, en ti. Mi mirada está puesta en ti. Ayúdame a creer. Muchas veces tengo que decirle, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a descansar, ¿sí? Ayúdame a amar, porque todavía sigo un proceso de amar a ciertas personas que, sí, que a veces son malas en lo que nosotros decimos en el contexto humano, ¿no? Personas que hacen daño a otros. Y cada día es un proceso con Dios de aprender, de abandonar, de recibir, porque Dios no solamente quita, Dios también desocupa las manos para poner cosas grandes. Para mí, y siempre lo diré, el Señor lo sabe, sin Él mi vida no tiene sentido. Dios es todo para mí. Jesús es todo, es mi motor, es mi marco, es mi dirección, es todo. O sea, no hay una vida sin el Señor. ¿Sí? No seré tal vez la mejor hija, como yo le digo, señora, a veces soy como necia con él, pero yo me lo imagino diciéndome, te amo, levántate, ánimo, está bien, hazme pataleta, pero ese papá que yo no tuve, yo ya lo veo en el Señor, porque también pues hicimos muchos programas donde he podido, y aún con él a veces me acuerda cosas, me dice, mi amor, todavía no has podido hacer esto como tu papá, todavía no me dices esto, no me pides esto, o no haces esto. Pude perdonar a mi papá, pude perdonar a mi mamá, pude perdonar a mis hermanos, porque recibí maltrato físico de ellos, pude perdonar a las personas que me abusaron, pude perdonarme, ¿sí? Pude perdonar a Dios, esa carga y esa rabia que tenía contra Dios también, y sentir que Él me dijo, dímelo, si tienes que perdonarlo, hazlo, o sea, todo eso fue liberador. No veo a un Dios legalista, no veo a un Dios que me dice, uy, no me digas así, no me hables así, no pienses así, no actúes así, no veo a un Dios así, veo a un Dios que me deja ser como Él me diseñó, con mis emociones, con mis sentimientos, tan original como soy, que cuando estoy feliz río, que cuando lloro lloro, que cuando estoy enojada puedo ir a Él en cualquier condición
que yo me encuentre sin esperar a que me vaya a sacar un látigo para castigarme, para maltratarme o para rechazarme. He conocido a un Dios que me ama profundamente, que ama a mi familia, que dio lo mejor de sí por mí, por mi familia, y que me ha dado oportunidades. Tengo sueños, he podido viajar, han salido sueños que yo digo, uy, Señor, pero y esto nunca estaba ahí. Él me dice, sí, y me lleva a momentos donde me recuerda que yo alguna vez soñé viajar o que alguna vez soñé hacer algo. Por ejemplo, recuerdo recién llegué al cristianismo, yo le decía, Señor, yo quiero estudiar teología, yo quiero conocerte. Y todo eso se fue dando en el camino, cosas que yo decía, no, no, me ha ido liberando las deudas, hace cosas locas, o sea, así a veces me ponen en espera, pero a veces, ¡ta! Llega esa bendición y yo, wow, me sorprende como cuando llega un papá con un regalo y uno, wow, wow, el teléfono que quería, no sé, Dios es así, es un Dios, es mi papá a quien amo. Dios restaura todas las áreas de nuestra vida realmente. Todas, no Hay se queda con papás una que a sola. veces están en este tiempo viviendo esta situación, ¿no? Y no saben cómo quizás ayudar a sus hijos o están pues con dudas porque aparentemente como que no vieran resultado. Yo me imagino que también en ese tiempo, en esos 7 años que te alejaste de Dios, mamá, tu hermana, la familia oraba por ti y quizás ellas veían como que no había resultado aparentemente. ¿Qué les dirías a estos padres que nos están escuchando en este momento? La palabra dice que orar sin cesar y pienso que es la mejor manera para orar por sus hijos. No se preocupen por su condición. Si yo le digo a una iglesia que no se preocupe por una condición de una persona, los papás menos, son sus hijos antes de pecadores, antes de necios, XXX. Son sus hijos, son los hijos que Dios les dio. Habrán factores, ustedes no lo saben, ellos tal vez no lo saben, en un proceso Dios les podrá mostrar y procesos para que no se laceren, sino para que el Señor pueda entrar allí y sanar. Papitos, oren, órenle no solamente al Señor que los saque de esa situación, sino que ellos tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ellos no necesitan nada más, extiendan sus brazos en amor. Si yo soy cristiano, me digo cristiano, creyente, yo tengo que reflejar el amor de Dios. Pídanle a Dios que habilite sus brazos, su boca, sus emociones, sus sentimientos para bendecir a sus hijos, ¿sí? Para bendecir a esos familiares que han sido rechazados, que han sido burlados, que han sido abandonados, que han sido abusados. Ustedes no saben con lo que ellos han luchado. Muchos papás me dicen a mí, no, yo sí sé, es que lo abusaron, eso, pero tal vez usted sepa que fue abusado, pero usted no sabe cómo pudo profundamente dañar ese abuso, cómo pudo desfigurar su persona como ser humano, como dijo, pero también pudo desfigurar esa imagen de ustedes como papás. No lo sabemos. Y esto no se trata de buscar culpables, sino se trata de sacar situaciones para que el Señor nos ayude a sanarlas, a restaurarlas. Oren por sus hijos para que se encuentren con el mejor amigo, con el mejor novio, con el mejor esposo, con el mejor hombre que se llama Jesucristo, que es el único que puede transformar nuestras vidas. Hay personas que quizás están en esa batalla, están en ese camino, están en ese viaje, están luchando y como que dicen, yo quisiera ya, ¿no? Que esto acabe, ¿no? Y están así en esa situación. ¿Qué les dirías a ellos? En estos procesos tenemos que aprender a tener paciencia con nosotros mismos, ¿sí? A tener paciencia con nosotros mismos, a ayudarnos nosotros también, a aprender a tener límites, primero, porque nosotros le pedimos ayuda a Dios, pero nosotros queremos lanzarnos al abismo y queremos que Dios saque la mano y no nos deje caer, ¿sí? Pero si somos inteligentes, yo entiendo que si estoy en el abismo, tengo que poner ¿cómo se llama? Se me escapó, como unas barandas, voy a decirlo así, Claro. para no caer, como un límite para no caer. Y en ese límite permitir que el Señor obre, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos retar también a Dios y pues el Señor no es ese Dios que dice, bueno, entonces tírese que yo lo voy a recoger. Puede que hayan casos que haya pasado eso, ¿sí me entienden? Pero con el Señor permítase conocerlo y permítanse ser reales con Dios.
muchas veces no nos deja avanzar en un proceso o creerle a Dios, es la religiosidad, el pensar que un Dios, si yo llego y le digo, mira, es que me está gustando esta vieja, o me está gustando este man, o quiero ir a buscar marihuana, o quiero ir a buscar alcohol, o quiero, Dios va a sacar el juguete, pues como decimos acá, y te va a dar duro, ¿no? Es cuando tú conoces a Dios, como cuando tú vas a un amigo y dices, uy, bichino, hice esto y quiero hacerlo, y ese amigo te va a dar un buen consejo. Y Dios va a usar a una persona, un pasaje, un versículo, una enseñanza, una administración que se di. Él va a usar maneras para ayudarte, pero sé original con Dios, sé honesto con Dios primeramente, contigo mismo. Si no te engañes tú mismo, porque vas a seguir en ese ciclo en el que estás luchando. Yo te puedo decir que conozco muchas personas. Yo en el proceso o cuando inicié el proceso con mi amiga que le dije ese día que la llamé, le dije, esto no va a pasar a nadie, yo quiero conocer a alguien que haya salido de esto. Yo siento que era como Santo Tomás, ¿no? Yo necesitaba meter el dedito allá en la llaga del Señor Jesucristo para ver que se había resucitado. Y el Señor me permitió no solamente conocer uno, conozco a miles. A nivel mundial conozco muchas personas que han sido restauradas. He sido testimonio de muchas personas que han sido restauradas, pero personas que deben tener compromiso consigo mismas, personas que deben tener disciplinas espirituales, orar, ayunar, tener tiempos de intimidad con Dios, derramarse con el Señor, no esperar a que vengan fórmulas mágicas que nos haga así y ya, se te quitaron las emociones. Puede pasar, y me lo preguntan mucho, en mi proceso fue así rápido entender que Él me hizo mujer, pero fue un proceso donde tuve que sanar muchas heridas, muchas raíces, desmentir todas esas mentiras que el enemigo sembró en mí, fue un proceso. Entonces, ténganse en paciencia, péguense a Dios, no dejen que su carne gobierne, porque cuando la carne gobierna y cuando el enemigo nos atrapa y nos enreda en mentiras, porque todos lo sabemos que pecar es delicioso y el enemigo usa todas las maneras para atraparnos y nosotros no somos inteligentes, no vamos a salir de ahí. Y ustedes lo saben, es un placer doloroso, es un placer que cuesta. Entonces lo que les puedo invitar es que ámense en ustedes mismos, ámense, porque ustedes más que todo necesitan primero amarse, recibir el amor de Dios, que les va a dar esa fuerza para seguir adelante y para ver que Dios realmente puede transformar y puede cambiar vidas como lo ha hecho conmigo y con muchos que conozco. Así es, realmente, bueno, es maravilloso poder compartir cada día, cada jueves, estos testimonios y personas que de algún modo nos muestran que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Testimonios y personas en vida. Has visto ahora un testimonio real, has visto una persona que te ha contado y quizás tú te has relacionado, quizás te has identificado y has dicho, a mí me pasó lo mismo. O este pensamiento está turbando mi mente, está atormentándome tanto tiempo. Mira aquí, Sandra te ha mostrado que ella encontró una respuesta y una solución. Nosotros como SLGTB Perú no tenemos la fórmula perfecta. La fórmula perfecta es una verdad y esa verdad es Jesucristo. Nosotros no somos el camino, Jesucristo es el camino. Y Jesucristo es esa verdad que te va a mostrar y que te va realmente llevar a ese proceso y te va a llevar a esa sanidad en tus relaciones, en tus emociones, en tu vida íntegra que va a ser. Así que únete a este paso, únete a este viaje de conocer a ese Salvador, a ese Redentor, a ese Dios todopoderoso que puede hacerlo todo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es la situación que has vivido? Quizás has hecho cosas terribles en tu vida, pero ¿sabes qué? Jesucristo y su sangre preciosa te limpia de todo pecado y te da una nueva oportunidad de vida. Si tú has pensado quizás suicidarte y has dicho, estoy deprimido, estoy angustiado, ¿sabes qué? Hay alguien que te dará una esperanza de vida y te dará una nueva oportunidad. Acércate a Cristo. Como es LGTB Perú, estamos pues con ese anhelo. Ya este año está acabando, está culminando, pero nosotros vamos a seguir compartiendo las actividades que tenemos. Nos puedes seguir, puedes escribirnos con toda confianza por medio de YouTube, por medio de Instagram, por medio de Facebook, y estamos aquí para escucharte, para acompañarte en todo este tiempo y sobre todo en ese proceso que tú quieres iniciar y que tú estás haciendo en Cristo Jesús. No te vamos a condenar ni te vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque hemos vivido lo mismo que tú, hemos sentido lo mismo que tú y hemos encontrado eso que tú anhelas, la libertad plena en Cristo Jesús.
Así que, bueno, vamos a compartirte un pequeño video de lo que estamos realizando constantemente, el evangelismo, testimoniando y hablando de personas que han sido transformadas y convertidas. Mientras la sociedad te dice y te muestra un estilo de vida muy colorido, aparentemente de felicidad, pues nosotros te decimos que hay una verdadera felicidad, y esa verdadera felicidad, esa verdadera paz, solo la puedes encontrar en Jesucristo el Salvador. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza, nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner, fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil. Ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este tiempo. Muchas gracias, Sandra, realmente. Y agradecer a Dios que te está usando en este tiempo para ser de bendición para muchas mujeres, para muchos varones, para muchas familias a través de tu ministerio SER. Y pues las personas que están en Colombia tienen a alguien cerca ahí para poder acudir, un ministerio especializado para personas que están teniendo estas situaciones en su vida, ¿no? Problemas, situaciones en el tema relacional, en el tema afectivo, en el tema adictivo. Jesucristo es la respuesta, ¿no? Bueno, algunas últimas palabras que quieras compartir la gente que nos ha acompañado. Siempre nos ve gente de Chile, Argentina, México, Perú, tenemos gente de Venezuela, Colombia, ¿no? Y algunos brasileños ahí también que nos escuchan siempre, gente de Estados Unidos y de diversos lugares que nos están acompañando en esta transmisión. Sí, bueno, SER es un ministerio que está funcionando de manera virtual, entonces también aquellos que pronto están en otros países y quieran tener un acompañamiento, el ministerio SER ofrece este acompañamiento. Y aquí en Colombia hay 2 ministerios más que ellos hacen ese acompañamiento también de manera presencial. Estamos unidos no solamente aquí en Colombia, sino también trabajamos de la mano con otros ministerios a nivel mundial, así que si estás solo, si necesitas apoyo, si estás luchando con atracción al mismo sexo o cualquier otra adicción, no te quedes solo, no te quedes callado, ¿sí? No te quedes con secretos hablando con el enemigo porque te va a enredar. Busca ayuda, pídele a Dios y Él va a poner las personas correctas en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Así es, Dios te bendiga. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Sandra, una vez más. Y pues tendremos otras oportunidades para seguir compartiendo. Dios le bendiga. Y cada jueves pueden con nosotros también escuchar y conocer más personas que fueron sanadas, restauradas y sobre todo ahora pueden decir que encontraron una respuesta y encontraron una razón de vivir a través de Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. Un abracito.